La mansión de vidrio y concreto en Miami no era un hogar, sino una declaración implacable de minimalismo frío y control. Pertenecía a Pablo Medina, un magnate de la construcción de 50 años, el hombre que edificaba el futuro de la ciudad, pero cuya vida familiar se había fragmentado. El ambiente era de una asepsia emocional perfecta, corredores largos, vacíos y cuartos silenciosos donde el diseño impecable se superponía al confort. Pablo, imponente y tenso incluso con ropa elegante y casual, usaba gafas de sol dentro de casa como si intentara protegerse de una luz que no quería ver o de una realidad que había negado por años. Su expresión era de control exhaustivo, el de un hombre que podía construir rascacielos, pero que se mostraba patéticamente incapaz de construir una base emocional sólida para su único hijo. Había usado su riqueza para remover cualquier evidencia visual y tangible del dolor, tratando el luto como un error de diseño a ser borrado. En esta estructura de perfección forzada vivía Santiago Medina, su hijo de 10 años, un niño delgado y pálido, con ojos grandes y soñadores, que a menudo parecían mirar a través de las impecables paredes de vidrio. Santiago era la viva imagen de la melancolía diurna. Se movía por la casa con una reserva y una quietud que aterraban. Un luto congelado que nadie en la familia se había atrevido a tocar en 6 largos años. El vacío emocional de la casa era un reflejo directo de la negación de Pablo, quien creía que, al silenciar la memoria de la hermana gemela de Santiago, Camila, estaba protegiendo al niño. La tragedia no había sido procesada. Había sido convenientemente eliminada del inventario emocional de la casa, dejando a Santiago en una soledad profunda. Daniela, la empleada doméstica y niñera de 40 años, de origen latino, era la única persona en la casa que operaba con una humanidad no filtrada. Discreta en sus movimientos, pero con oídos increíblemente atentos, ella representaba la sabiduría de la intuición empática. Madre de familia, entendía el luto natural, la forma en que la vida y la muerte se entrelazan. Su trabajo la llevaba a los rincones silenciosos de la mansión, y a menudo se sentía ligada al niño por una compasión silenciosa, la única que percibía que la quietud de Santiago no era calma, sino el síntoma de un trauma profundo que burbujeaba justo debajo de la superficie. El evento desencadenador ocurrió una noche a eso de las 11. Daniela estaba terminando de limpiar la inmensa cocina de chef que siempre estaba inmaculada, preparándose para irse a casa. Pasó por el largo y vacío pasillo que conducía al cuarto de Santiago, un cuarto inmenso que amplificaba el silencio. De repente, una conversación animada, llena de risas suaves y réplicas vivaces, rompió la quietud de la mansión. Se detuvo en seco, confundida. No era un videojuego, era claramente una conversación humana, un diálogo vívido y natural. Se acercó a la puerta, su corazón latiendo con anticipación, preguntándose con quién estaba hablando Santiago tan tarde, ya que el niño nunca recibía amigos en la casa. No era un monólogo, era un intercambio lleno de consejos, argumentos y ese tipo de complicidad íntima que solo existe entre hermanos o amigos muy cercanos. Daniela escuchó a Santiago hablar, su voz baja, pero audible a través del grosor de la puerta de madera. En medio de una risa suave, Santiago dijo, con un tono de cariño inconfundible, una frase que le congeló la sangre: «Camila, ¿viste lo que la maestra hizo hoy? Fue tan gracioso. Te juro que ella pensó que éramos tú y yo otra vez, haciendo trampa en el examen». El nombre, Camila, un nombre que nunca se mencionaba en la casa, cuyo recuerdo había sido diligentemente borrado con dinero y negación, golpeó a Daniela como un rayo. El contraste entre la melancolía diurna de Santiago y esta repentina pero solitaria alegría nocturna le rompió el corazón. Entendió en ese momento
que la conversación no era una fantasía pasajera, sino una realidad paralela que el niño había construido para proteger la memoria de su hermana gemela. El diálogo vivo era una prueba de que Camila estaba más presente en la casa de lo que Pablo, con todo su poder, había permitido. Daniela retrocedió con la misma cautela con la que se había acercado, sin atreverse a invadir el sagrado espacio del niño, el único lugar donde podía ser él mismo. La mención del nombre de Camila y el hecho de que Santiago la había mantenido viva y parlanchina durante 6 años fue el momento de quiebra emocional. Daniela sintió una profunda tristeza, no por la muerte de la niña, sino por el silencio impuesto por el luto congelado que estaba aprisionando a Santiago. Ella sabía que su papel no era solo limpiar las manchas de la casa, era limpiar la mancha del dolor que Pablo había intentado borrar con su riqueza. Un dolor que ahora se manifestaba en diálogos nocturnos con el fantasma de su hermana. Santiago habla con una hermana que nadie menciona en la casa. ¿Por qué crees que Pablo, el padre, borró todas las huellas de Camila? ¿Y qué dirá Daniela para hacerle entender el peligro de este luto congelado? A partir de esa noche, Daniela comenzó una sutil y silenciosa investigación, movida por la urgencia de proteger a Santiago. Usando su acceso discreto a los archivos y a las áreas privadas de la casa, descubrió la verdad sobre Camila. Camila y Santiago eran gemelos. Camila había fallecido a los 4 años debido a una enfermedad repentina y agresiva. El informe de defunción estaba cuidadosamente escondido, casi como si fuera un contrato que Pablo deseaba anular. La pérdida había sido tan repentina y brutal que Pablo, el constructor que controlaba el entorno, se sintió impotente, incapaz de arreglar la muerte con su riqueza. El trauma del magnate no fue la pérdida en sí, sino la incapacidad de ejercer control sobre ella. La reacción de Pablo al dolor fue la negación y la eliminación. Inmediatamente después del funeral, se deshizo de todos los juguetes y fotos de Camila, transformando el cuarto de los gemelos en 2 habitaciones separadas y estériles para que Santiago no tuviera recordatorios que lo hicieran sufrir. El dolor, para Pablo, era una debilidad, una falla de diseño que debía ser eliminada para que la construcción de la vida pudiera continuar. Creía firmemente que al crear un ambiente de asepsia emocional, estaba protegiendo a su hijo de la devastación, sin darse cuenta de que estaba aprisionándolo en un luto que no tenía permiso de llorar ni de nombrar, un dolor sin memoria tangible. Daniela, al enterarse de la historia, sintió una conexión visceral con la tristeza de Santiago. Comprendió la lealtad inquebrantable del niño. Durante 6 años, había mantenido viva a su hermana a través de diálogos nocturnos, temiendo que si dejaba de hablar con Camila, la memoria de su gemela desaparecería por completo de la tierra, tal como había desaparecido de la casa. La conversación que había escuchado no era un juego, era el acto de amor más puro, una prueba de la esperanza y el vínculo que la familia intentaba silenciar. La riqueza de Pablo había borrado el recuerdo, pero la lealtad de Santiago había mantenido la presencia. Daniela decidió que el silencio no podía continuar. Sabía que la confrontación directa con el magnate, el hombre que no toleraba la ineficiencia o la emoción, era peligrosa, pero el bienestar de Santiago era su prioridad. Esperó una mañana, cuando Pablo tomaba su café solo en el inmenso balcón, mirando la vista de los rascacielos que él había construido. Una figura de control total. Se acercó con una cautela que contrastaba con la firmeza de su mensaje. «Señor Medina», comenzó Daniela, su voz baja y respetuosa. «He notado que Santiago está mucho mejor últimamente por las noches. Se ríe, habla. Es una alegría solitaria, pero es alegría». Pablo, sin bajar las gafas de sol, simplemente murmuró: «Sí, es bueno. Significa que está adaptándose».
Yo le dije que la vida continúa. Él está creciendo. ¿Es eso todo? Daniela, su tono era de despido. El obstáculo externo, la negación socialmente aceptada, estaba allí, personificado en el magnate que prefería la adaptación rápida a la sanación lenta. Daniela respiró hondo. Este era el momento de nombrar lo innombrable. No, señor, es algo más. Por las noches, Santiago no está solo. Yo lo escucho hablar, y está hablando con Camila. La mención del nombre prohibido fue un golpe invisible. Pablo se quedó inmóvil, sus manos agarrando fuertemente el borde de la taza de café. El silencio fue absoluto, tenso, roto solo por el sonido del viento. Pablo se quedó pálido, incluso bajo su habitual bronceado. «No sé de qué me está hablando, Daniela», dijo Pablo, su voz un susurro ronco, despojado de su autoridad habitual. «Camila, eso es pasado. Yo me aseguré de que eso se fuera. Él no puede estar». Su rostro se contorsionó con el miedo. El trauma de Pablo, el de revivir su impotencia ante la enfermedad y la muerte, se hacía palpable. El miedo interno era que, si reabrían el tema, él y Santiago se desmoronarían, perdiendo el control que tanto le costaba mantener. «Señor», continuó Daniela, con una convicción que superó su posición, «el amor no se va, y el luto silenciado aprisiona. Santiago no está jugando, está viviendo una realidad paralela para que su hermana no desaparezca, porque usted eliminó su presencia de la casa. Él no tiene recuerdos tangibles a los que aferrarse. Usted, al protegerlo de la tristeza, lo ha encerrado en una soledad donde solo un fantasma le da permiso para sonreír. El silencio es la prueba de que el luto se ha congelado, y eso, señor, no es seguir adelante, es estancarse. Necesita romper el silencio». La virada emocional de Pablo fue visible, la palidez de su rostro, el temblor de sus manos. Se dio cuenta del error monumental que había cometido. Su esfuerzo en proteger a su hijo lo había llevado a una situación en la que, por 6 años, había permitido que su hijo hablara solo con la hermana muerta, por miedo a hablar de ella él mismo. Yo solo quería que no sufriera», tartamudeó Pablo. La voz de su poder había desaparecido. «El sufrimiento es necesario para la curación, señor», respondió Daniela, con una mezcla de delicadeza y firmeza. «Él la ama, usted la ama, y el amor no es un recuerdo que se borra, es una áncora que se honra. Necesita ayuda, señor. Los dos necesitan un terapeuta que les enseñe a llorar juntos y a recordar a Camila sin que el dolor los paralice». El vínculo se fortaleció. Daniela era la catalizadora de la verdad, la única que lo había forzado a mirar al fantasma de su dolor. Daniela reveló el secreto de Santiago y confrontó a Pablo con el luto silenciado. ¿Cómo se desarrollará el clímax del ritual terapéutico y qué foto de Camila usará Pablo para finalmente liberarse del control y el miedo? El choque de la verdad había destrozado la fachada de Pablo. Ese mismo día, actuando con la determinación de un magnate que toma una decisión de vida o muerte, llamó a un terapeuta especializado en luto infantil y duelo parental. El terapeuta, un obstáculo externo necesario, inmediatamente confrontó a Pablo con su propia negación. «Señor Medina, su hijo está en una prisión de lealtad. Usted debe darle permiso para amarla y vivir. Él cree que si deja de hablar con Camila, ella desaparecerá de la tierra. El primer paso es reintroducir la memoria de Camila en la casa». Este consejo fue un desafío para el control de Pablo, obligándolo a hacer lo que había evitado durante 6 años, nombrar y tocar la memoria de su hija. La primera tarea del terapeuta fue sencilla, pero devastadora para Pablo. Encontrar una fotografía de Camila. Pablo, con la ayuda silenciosa y empática de Daniela, tuvo que buscar en los archivos antiguos de la casa. Daniela, en un sobre olvidado en el fondo de una caja de contratos hipotecarios, encontró una foto pequeña, una Polaroid desvanecida, Camila y Santiago, con 4 años.
sonriendo, tomados de la mano, con la complicidad de gemelos que se entienden sin hablar. La visión de la foto hizo que Pablo se derrumbara. No era solo el recuerdo de Camila, era el recuerdo de un tiempo en el que su vida no estaba dominada por el control y la negrura. El clímax transformador ocurrió una semana después, en lo que habría sido el 10º cumpleaños de Camila. El terapeuta había diseñado un ritual de celebración y memoria. Por primera vez en 6 años, Santiago y Pablo no solo celebraban el cumpleaños de Santiago, sino que también honraban la memoria de Camila. El cuarto de Santiago, antes estéril, fue decorado con un pequeño pastel de cumpleaños y flores. Era un ambiente de amor, no de dolor paralizante. Pablo, con el traje elegante que ahora parecía holgado en su cuerpo tenso, se paró frente a su hijo. Sostenía la foto de los gemelos, su mano temblando ligeramente. Daniela y el terapeuta observaban desde la puerta, guardianes silenciosos del proceso. Pablo se arrodilló a la altura de Santiago en un acto de humildad que le era innato y miró a su hijo a los ojos. El silencio era solemne, cargado de una emoción contenida que estaba a punto de explotar. «Mira, hijo», dijo Pablo, con la voz ahogada por las lágrimas que, por fin, se permitía derramar. «Esta es una foto de ustedes dos, riendo. Yo la guardé porque tenía miedo de mirarla. Tenía miedo de que si lloraba tú también te desmoronarías. Pero estaba equivocado, mi niño. Yo hice todo mal». Las lágrimas de Pablo cayeron sobre la foto, el llanto de 6 años liberado de un golpe. Un acto de liberación para sí mismo y un permiso para Santiago. El diálogo emocional fuerte fue la catarsis. Pablo tomó la mano de Santiago, que estaba fría y temblorosa. «Camila no se fue, hijo. Ella solo no está aquí físicamente. Ella vive en tu corazón, en tu risa, en tus recuerdos de complicidad. Te juro que puedes amarla y puedes vivir tu vida. No tienes que elegir entre amarla y seguir adelante. Ella te quiere ver feliz, Santiago». La liberación del padre era la liberación del hijo. Santiago se arrojó a los brazos de su padre, llorando con un dolor que no era de miedo, sino de alivio. «Yo tenía miedo, papá», sollozó Santiago. «Y yo tenía miedo de que si no hablaba con ella, se olvidaría de mí, y tú también te olvidarías de ella». La pureza de su motivación, la lealtad inquebrantable, finalmente fue vista y validada. La consolidación del vínculo se dio a través de la acción. Padre e hijo, bajo la guía del terapeuta, construyeron un pequeño altar de memorias en el cuarto de Santiago, con la foto de los gemelos y algunos juguetes que Daniela había recuperado discretamente. Allí, Santiago se sentó y, con dificultad, escribió la carta de despedida a Camila, una promesa no de olvido, sino de amor eterno y de vivir su vida por los dos, permitiendo que las conversaciones nocturnas disminuyeran naturalmente. Pablo había superado su dolor interno, aceptando que la memoria no era un fardo, sino una áncora de amor. El ritual del cumpleaños liberó el luto congelado de Pablo y Santiago. Cómo la nueva filosofía de vida de Pablo se manifestará en su imperio de construcción, y cómo el luto se transformará en una memoria cariñosa. 6 meses después, la mansión de vidrio y concreto había experimentado una transformación sutil, pero profunda. El orden excesivo y la asepsia emocional habían dado paso a un ambiente de calidez. Fotos de Camila y Santiago, sonriendo, adornaban ahora las mesas laterales, y la risa genuina de Santiago resonaba en los pasillos que antes estaban vacíos. Las conversaciones nocturnas habían cesado casi por completo, reemplazadas por diálogos reales con su padre y nuevos amigos. Santiago estaba más abierto, comunicativo, y había recuperado la vitalidad que la negación de su padre le había arrebatado. La transformación de Pablo fue visible en su trabajo.
Utilizó su inmensa influencia como magnate de la construcción para financiar la Fundación Camila Medina, una organización dedicada al apoyo de familias que habían perdido un hijo, con un enfoque crucial: la importancia de honrar la memoria y no apagarla. Pablo aprendió que su experiencia podía salvar a otros padres de cometer el mismo error que él, tratando el luto como un problema a ser removido en lugar de un proceso a ser vivido. Su nueva filosofía de vida se extendió a su ética de trabajo. Pablo comenzó a priorizar proyectos que infundían significado y propósito, no solo ganancias. Invirtió en la construcción de centros de terapia para el luto infantil, diseñados con espacios abiertos y mucha luz, creando ambientes que invitaban al recuerdo y la expresión, en violento contraste con la mansión fría que él había diseñado para su propio dolor. Entendió que el verdadero legado no está en lo que construimos de concreto, sino en la base emocional que solidificamos en la vida de quienes amamos. Daniela, la catalizadora, fue ascendida a jefa de personal, encargada de la formación en empatía y escucha activa de todos los empleados de la mansión y de la fundación. Su sabiduría humilde se había convertido en un modelo para el magnate, un recordatorio constante de que la intuición y el cuidado valen más que millones de dólares. El despecho inspirador se consolidó en la comprensión de Pablo: el amor nunca muere, pero el luto silenciado aprisiona. Su riqueza no había comprado la fuga de la dolor, sino que había prolongado el sufrimiento. La vulnerabilidad y la permisividad para recordar trajeron la verdadera cura, no solo para Santiago, sino para él mismo. 2 años después, Santiago cumplía 12 años. El día de su cumpleaños, que seguía siendo el día de Camila, Pablo y Santiago no celebraban con tristeza. Después de una pequeña fiesta con amigos, padre e hijo se dirigieron a un hermoso memorial en un jardín botánico, un lugar de belleza y serenidad. Llevaban un ramo de flores, las favoritas de Camila, en el coche de regreso. Santiago, que hablaba animadamente sobre sus planes escolares, se volteó hacia su padre y sonrió. «Sabes, papá, Camila habría amado el pastel, sobre todos los colores, y estoy seguro de que le habría encantado la idea de que voy a ser el mejor en matemáticas para que yo pueda construir cosas como tú». Hizo una pausa, sin un rastro de melancolía, solo con una afectuosa sonrisa. «Camila habría querido eso». Pablo sonrió, su corazón lleno de paz. El luto se había transformado en recuerdo cariñoso, una áncora de amor, no de dolor. Santiago estaba curado, porque su padre finalmente le había dado permiso para recordarla con amor y vivir plenamente. Pablo había aprendido a construir algo mucho más valioso que cualquier rascacielos, una base emocional de honestidad y amor para su hijo, reconociendo que la presencia de la memoria es la cura más valiosa contra la soledad. El luto silenciado de Pablo casi destruye a Santiago hasta que Daniela intervino. Si usted fuera un consejero para familias ricas, ¿cuál sería el consejo más importante que daría a los padres que intentan borrar el dolor con el dinero y la negación? ¿Y por qué?